Bien, pues buenas tardes, buenos días a todos, dependiendo en qué parte de la geografía terrestre os encontréis. Bien, hoy tengo el privilegio aquí en el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. Bueno, mi nombre es Juan Pedro Sánchez, que no lo había dicho, soy el responsable del área de bienestar laboral. Y bueno, pues este webinar que organiza Prevencionar es para pues tener en mi caso el privilegio de poder presentar pues a una excepcional profesional y gran persona con la que tengo también la suerte de compartir un proyecto que se llama Conversaciones Emocionales y que igual ella luego lo comenta, ¿no? Así que, bueno, bienvenida Mercé, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias a Eh, vosotros. Mercé Roura es licenciada en Ciencias de la Información, es máster en Inteligencia Emocional y Neuropsicología Aplicada, autora de 3 libros sobre desarrollo personal, el más reciente titulado Manual de Autoestima para Mujeres Guerreras. Ha trabajado durante más de 19 años como periodista en radio y televisión, donde ha desempeñado roles como directora de contenidos y programas, presentadora, moderadora, redactora y locutora en el ámbito de la política y la economía, el lado oscuro, como a ella le gusta llamar, y actualmente se dedica a acompañar a personas y organizaciones a desarrollar su inteligencia emocional y liderazgo a través de formación y coaching. Ella va a compartir con todos nosotros, como sabéis, conocimiento, experiencia en esta ponencia titulada Liderazgo femenino de la empatía a la eficacia. La previsión es que dure alrededor de 45 minutos, aunque a Mercé le gusta compartir mucho, ya lo veréis, y después dedicaremos 10-15 minutos a contestar preguntas. Así que cuando vaya terminando la exposición, os animo a escribir en el chat las preguntas y luego se las trasladaremos a Mercé. Así que nada, Mercé, cuando quieras, puedes compartir o, Sí, un ¿no? segundo. Como tú mandas a partir de Sí, ahora, yo me quedo aquí en el back office atendiendo un poco el chat y si hubiera algo que necesites, quedo a tu servicio. perfecto. Bueno, el privilegio es mío, Juan Pedro, muchas gracias por la presentación. Y vamos a hablar de liderazgo femenino. Ahora haremos una pequeña presentación con unas ideas. Es como un mini curso, aviso, o sea que he puesto bastante contenido, vamos a ver lo que nos da, basado sobre todo en desarrollar nuestra empatía. Porque una de las cosas que creo que son más importantes del liderazgo femenino, de ahí el título de la charla que damos hoy, de este webinar, es de la empatía a la eficacia, ¿no? Uno de los temas más importantes es que al plantearme este tema, yo que trato mucho con mujeres a nivel formación y también como coach, pensé, bueno, liderazgo femenino, ¿en qué se diferencia el masculino? ¿Y sabéis qué me vino a la cabeza? ¿Hay realmente algún liderazgo que no sea femenino? Perdonadme, pero hay grandes líderes, grandes hombres líderes, ¿no? Hombres muy empáticos, pero realmente, y ahora lo repasaremos, y luego me gustaría conocer opiniones sobre ello, cuando destacamos aquellas cualidades de un buen líder o lideresa, ¿no? La palabra es lideresa, fijaos qué raro suena. En realidad son todos atributos que siempre se han atribuido, habilidades que se han atribuido a, bueno, a la forma de actuar de las mujeres cuando tienen que tomar decisiones, ¿no? Al final, ¿qué es liderar? Bueno, pues liderar es poner las herramientas de la inteligencia emocional en relación a uno mismo y en relación a los demás al servicio de nuestra responsabilidad, de nuestro cargo, siendo una directiva o un directivo, ¿no? De eso se trata. Por tanto, en el fondo, todo liderazgo es un poco femenino, porque se nos está pidiendo que desarrollemos pues, ese lado más intuitivo, ese lado más empático, ese lado más de colaboración que tenemos todos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Por tanto, lo que voy a comentar es liderazgo femenino, pero también es muy adecuado pues para, bueno, pues para esos, para los hombres que quieren liderar, ¿no? Que quieren ser líderes. Ahora voy a compartir la pantalla, a ver si me deja, a ver si me deja. Sí, sí, creo que sí.
No sé si se está compartiendo algo, Juan Pedro. ¿Tú has visto? Sí, Ah, sí, sí. sí. Muy bien, pues empezamos. A ver, un momento. Perdón, ¿eh? Perdón que Ahora se ve. ahora se ve. Ahora muy bien. Bueno, pues como os decía, ¿no? Liderazgo femenino, reconocer y reconocerse, de la empatía a la eficacia. Una de las cosas que para mí son más importantes en la aplicación de la inteligencia emocional, porque ya os decía que liderar es aplicar la inteligencia emocional, es el hecho de que, si sabéis de inteligencia emocional, tiene dos partes, ¿no? Y yo me atrevería a decir que la primera es la más importante. Es decir, que la segunda viene como consecuencia de la primera. La primera es reconocerse a uno mismo y darse cuenta de todo lo que llevamos detrás, de nuestro bagaje, de nuestras experiencias, darse cuenta de que vamos por la vida con unas gafas puestas que tienen mucho que ver con todo lo que hemos vivido, con nuestras creencias, con nuestras experiencias, con nuestro modo de ver la vida, ¿no? Y ser conscientes de ello. Y a partir de ahí, aprender a utilizar las emociones, gestionarlas para aprender a conocernos más, a relacionarnos mejor con nosotros mismos, a no culparnos, a potenciarnos, a darnos cuenta de nuestro valor, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades. Y la segunda parte es reconocer a los demás, ¿no? Esa viene sola. Si haces bien la primera, la segunda, aprendiendo un poco cómo comunicarte, ya viene sola porque es la más importante. Por tanto, se trata de reconocer y de reconocerse, ¿no? Esto, en el fondo, es el liderazgo. Fijaos, antes comentaba que cuando se habla de lo que es el liderazgo, estamos hablando de esas cosas que siempre se han atribuido a las mujeres, que no digo que los hombres no las puedan desarrollar, ¿no? Pero fijaos, gestionar nuestras emociones, ¿no? La gestión de las emociones, esto que se habla tanto últimamente y que parece tan complicado. Fijaos que vivimos en una sociedad que lo que hace es cuando siente un poco de incomodidad, algo le duele, algo le molesta, parece que lo pone debajo de la alfombra, lo entierra debajo de una piedra y no quiere sentir ese dolor, ese miedo. Pero claro, es imprescindible sentir el miedo para darnos cuenta qué nos está diciendo, ¿no? Luego repasaremos un modelo en el que ha participado también Juan Pedro Sánchez y David Carulla, mis compañeros de conversaciones emocionales, que lo utilizamos en los cursos, ¿no? Porque todo esto forma parte de un curso que, por cierto, animo que si alguien quiere hacer, pues desde el instituto se puede hacer un curso sobre esto más amplio, trabajando con ejercicios, pues para aprender a gestionar todo esto, ¿no? Porque hoy lo vamos a pasar por encima para saber de qué va, pero es algo que hay que practicar, ¿no? Es un entrenamiento diario. Bueno, gestionar nuestras emociones, eso pasa por empezar a sentirlas, por darnos cuenta de qué nos están contando. Pensad que la emoción es como una brújula que nos está diciendo hacia dónde vamos, pero nosotros tenemos que tirar del hilo a partir de esa emoción para ver de dónde viene, ¿no? Reconocer y reconocerse, esto lo decía, la autoestima. Vamos a hablar de autoestima en un taller de liderazgo. Si tú no te valoras y no te respetas, cuando entras en una sala vas a pensar que todo el mundo está hablando mal de ti. Y lo digo por propia experiencia, porque yo el camino de la autoestima lo sigo andando, me queda mucho por andar y he conocido a muy poca gente que lo lleve bien del todo. Hay gente que la tiene bastante alta la autoestima y gente que la tiene muy baja, pero normalmente lo que nos pasa es que tenemos que aprender a conocernos aún más, ¿no? Si tú no te reconoces, no sabes quién eres, no sabes, no te valoras, no sabes cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, no conoces esa mochila que llevas cargando, es imposible que puedas detectar eso en los demás y que seas empático, que te puedas poner en su lugar, ¿no? Escuchar, ¿no? Escuchar es súper importante. Es una de las cosas más importantes. De hecho, para empatizar hay que escuchar. Luego hablaremos de cómo escuchamos, ¿no? Porque escuchar no es lo que hacemos habitualmente, dejamos que el otro nos hable y estamos esperando para, para decir lo que nosotros estamos pensando. Bueno, pues escuchar es estar presente y callarse muchas veces. Luego hablaremos de la importancia de ello, ¿no? Empatizar
colaborar, a acompañar, ¿no? El acompañamiento. El líder, la lideresa, no es alguien que va adelante, es alguien que va al lado, es alguien que es un ejemplo, es alguien que no necesita demostrar nada porque a cada momento está demostrando pues que se siente bien con él mismo o con ella misma y que es capaz de mantener esa actitud abierta, que es capaz de colaborar, que trabaja en equipo, que es el primero o la primera que se pone a hacer el trabajo, aunque, bueno, tiene un cargo, ¿no? Es un directivo, es una directiva, es evidente que tiene una responsabilidad y que hay personas que están por debajo jerárquicamente y que evidentemente hay veces que tiene que ponerse, que tiene que marcar límites, pero cuanto más te conoces, cuanto más te respetas a ti misma, más fácil es poner esos límites, ¿no? Organizar de forma equilibrada. ¿Qué es organizar de forma equilibrada? No solamente mediar en conflictos, es saber pues, que no todo el mundo puede hacer el mismo trabajo en un equipo y que a lo mejor una persona necesita una palmadita en la espalda y la otra necesita un reto. Y esto es aplicar la inteligencia emocional. No se puede tratar a todo el mundo de la misma forma, aunque hay que ser justa y ser justo, ¿no? Pues saber ese día puedes apretar un poco más y ese día puedes apretar un poco menos. Darse cuenta de que somos personas y que bueno, estamos sometidos también a las emociones, ¿no? Es aplicar un poco, si me permitís, es una palabra que parece que en el mundo de la empresa no tenga mucho sentido, pero yo creo que con el nuevo rumbo que están tomando las organizaciones, y luego lo veréis en este modelo que os quería presentar, me parece imprescindible aplicar la compasión. ¿Qué es la compasión? No es eso de dar pena, de ver al otro y que te dé pena, no. Es darte cuenta en el momento en el que está y ver a esa persona que está allí a pesar de las circunstancias, verle capaz. Para mí, compadecerse de alguien no es que te dé pena, sino verle capaz de superar esa situación y darte cuenta que a lo mejor no es en este momento. Y tener la empatía de saber escuchar, ¿no? Y motivar, ¿no? La motivación es básica en el liderazgo. Yo os decía hace un momento, bueno, pues que hay personas a las que se las motiva dándoles mucho trabajo y hay personas a las que si les das mucho trabajo para hoy, les desmotivas. Es mejor esperarte un poco y dárselo mañana. Son estas pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta para, bueno, pues para ejercer este rol de liderazgo y que se nos pide aplicar esta intuición, ¿no? Tener, en el fondo, esto es eso que se ha hablado tantas veces del carisma, de la seducción. La seducción es todo esto, no es entrar en una sala y poner cara de persona interesante. La seducción es hablar de tú a tú, ¿no? Y comunicar de forma efectiva. Comunicar de forma efectiva, y luego lo veremos, porque para mí es una parte muy importante, comunicar de forma efectiva no es gritar más ni que después de por donde tú pasas no crezca la hierba, no es cuestión de sacar el látigo. Comunicar de forma efectiva es comunicar de forma que la otra persona no se sienta herida y así pueda abrir su mente para tener una conversación equilibrada que pueda facilitarnos la vida a los dos, ¿no? Aquí os hablaba, el tema de la autoestima y la autoimagen. Es muy importante reconocer nuestro propio valor. Si esta parte nos falla, no podemos liderar. No podemos liderar porque siempre estaremos pensando que las personas que tenemos a nuestro alrededor están opinando mal de nosotros. ¿Por qué? Pues porque en realidad, y luego lo destacaremos, no vemos a los demás como son, vemos a los demás como somos. Y cuando una persona está sufriendo porque no le gusta su imagen, no se siente bien con ella misma, vaya donde vaya, pues siempre encontrará problemas porque se sentirá rechazada, ¿no? Es básico el tema de la proyección, ¿no? Nos estamos proyectando totalmente en los demás. Es como si encontráramos un espejo, ¿no? Aquí en la imagen hay un espejo. No vemos a los demás como son, sino como somos, he puesto nosotras, ¿no? Porque hablábamos de liderazgo femenino. Vale la pena preguntarnos, y yo es una cosa que os recomiendo, si no lo habéis hecho nunca, sentarnos, coger un papel. Ya sé que tenemos todos el ordenador, la tablet, utilizamos el móvil, pero vale la pena sentarse 5 minutos ante un papel, coger un bolígrafo y
y describirse qué imagen tenemos de nosotras mismas, de nosotros mismos, qué es lo que pensamos de nosotros mismos, ¿no? Y definirnos, ver, bueno, eso típico que se ha hecho siempre del DAFO, pero ir un poco más allá, ¿no? Pensar en las necesidades que tenemos, en lo que realmente queremos, en cuáles son nuestras habilidades, ¿no? Conocernos un poco. Fijaos que aquí, estaba comentando este tema antes, nada es personal. ¿Qué nos pasa? Que a la hora de trabajar en equipo, muchas veces, bueno, nos tomamos las cosas personales, ¿no? Hay alguien que llega tarde, ¿no? Y es que lo hace para fastidiarme, ¿no? Eso es típico, no lo hace para fastidiarte. Llega tarde, pues porque seguramente tiene un problema y es incapaz y no sabemos la historia que está viviendo. Evidentemente, ¿le tenemos que hacer de madre, le tenemos que hacer de padre? No, no. Pero no está mal preguntar, porque muchas veces nos tomamos las cosas como si fueran en contra de nosotros. ¿Y sabéis qué pasa? Que eso lo único que hace es reforzar nuestras quejas y reforzar nuestro rol de víctima. Cuanto más nos victimicemos a nosotros mismos, peor nos vamos a ver, peor vamos a tener esa autoestima y esa imagen y peor vamos a creer que nos están viendo los demás. O sea, cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos porque al final vamos a pensar que hay una conjura en contra de nosotros. Por tanto, os decía, apuntad, tenemos que conocer nuestras necesidades, nuestras heridas emocionales y nuestras creencias. Luego hablaremos de creencias, ¿no? Muy bien. Uno de los temas más importantes es que se ha asociado normalmente el liderazgo a, bueno, aquello que antes, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque se habla mucho de liderazgo en los últimos años, ¿no? Pero es aquello que antes era un jefe o una jefa, ¿no? Y parecía que el jefe o la jefa no era nunca esa persona vulnerable, no tenía miedo, era muy segura. A ver, todos cometemos errores. Si vuestro jefe o vuestra jefa no admite errores, aparte de no ser un líder o una lideresa, es un mentiroso o una mentirosa, porque absolutamente todo el mundo comete errores y está muy bien reconocerlos. Liderar se trata de brillar desde la vulnerabilidad, es decir, no pasa nada, admitimos errores, eso no nos hace peores, no nos hace débiles, no, nos hace fuertes en realidad. Cuando tú admites los problemas que tienes ante cualquier gestión, si lo haces desde tu fortaleza, si lo haces desde tu seguridad, si lo haces desde la autoestima, si lo haces pues siendo una persona que gestiona sus emociones, los demás perciben esa fortaleza y eso no merma para nada tu forma de liderar ni la imagen que tienen los demás, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que en esto tiene un papel muy importante el lenguaje interior que tenemos, nuestro diálogo interior, ¿no? Cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos tratamos, cuáles son nuestras prioridades en la vida. ¿Somos una prioridad? ¿Pensamos en nosotros antes de poner a 15.000 personas por delante? Y aquí no me refiero evidentemente, cuando uno tiene una familia, pues la familia muchas veces pasa por delante, ¿no? Si eres madre o eres padre. No me refiero a eso. Me refiero a ¿para qué hacemos las cosas? ¿Estás haciendo lo que estás haciendo porque tú crees que es positivo para ti, porque tú crees que es bueno, o lo estás haciendo para quedar bien con los demás? ¿Estás priorizando la opinión de los demás sobre la tuya? Estas son preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos cuando apuntamos en ese papel, ¿no? Ese ejercicio que os proponía. Nos valoramos, conocemos nuestros miedos, los medios también, buen error. Las necesidades y nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué queremos realmente? Y llega, os decía antes, el papel de la inteligencia emocional, ¿no? Que recoge todo esto, dos partes. La parte en la que nos conocemos a nosotros mismos y la parte en que una vez nos hemos conocido, nos permitimos abrirnos a los demás y nos sentimos cómodos con nosotros y nosotras, lo suficiente como para poder escuchar a los demás y reconocernos en ellos, ¿no? A ver, una emoción es una respuesta a un estímulo que nos provoca cambios físicos, internos y externos, bueno, pues con la intención de que nos adaptemos al entorno, ¿no? Nosotros vemos la emoción
bueno, como el principio de todo, ¿no? Decimos, ay, hoy estoy de mal humor, hoy estoy enfadado, hoy estoy rabioso, hoy estoy triste, ¿no? Eso sí, con suerte, nos damos cuenta de qué estamos sintiendo y lo reconocemos, que muchísimas veces ni siquiera llegamos a ello, ¿no? Bueno, la emoción no es el principio, es el final de todo un recorrido que ahora vamos a repasar para, bueno, para poder conocernos, ¿no? Para poder darnos cuenta de la gran información que nos dan nuestras emociones y cómo utilizar esta brújula que son para conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, ¿no? ¿Dónde sentimos las emociones? Vamos a identificarlas. Muchas veces estamos enfadados y no sabemos qué nos pasa, ¿no? Es curioso porque muchas veces estamos, bueno, rabiosos, ¿no? Sentimos ira y pensamos que esa es la emoción. Pero a veces la ira, la rabia, esconden un gran miedo, una gran tristeza que no queremos reconocer porque nos asusta, ¿no? Está muy bien meterse en ello y acabar identificándolo, ¿no? ¿Cómo tomamos conciencia de nuestras emociones? ¿Qué intensidad? Yo siempre hago la misma broma, pero es que además es cierto, no es broma. Que claro, si tú empiezas a estar triste a las 12 del mediodía, bueno, igual puedes empezar a gestionar tu tristeza a las 12:30 o cuando llegues a casa, ¿no? Después de una jornada laboral, te sientas y te tomas tu tiempo. Bueno, si tú sientes ira descontrolada, si empieza a las 12, a lo mejor a las 12:05 es tarde para empezar a gestionarla y a bajar la intensidad porque, bueno, depende de dónde estés, pues igual ya has arrollado con todo el mobiliario, ¿no? Que hay personas a las que les pasa. Y eso te está diciendo que tienes que hacer un trabajo y reconocerlas habitualmente, ¿no? ¿Qué nos pasa? Otro de nuestro gran enemigo, nuestra mente. Nuestra mente es una gran aliada, una gran enemiga, ¿no? Pensad que nuestro cerebro no está diseñado para que seamos felices, está diseñado para nuestra supervivencia. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues nos mantiene en alerta constantemente todo el día para evitarnos peligros, ¿no? El gran aliado del cerebro para mantenernos con vida es el miedo, ¿no? El miedo, que es una emoción que es fantástica si tú estás viviendo en una caverna y tiene que venir un animal salvaje y tienes que defenderte. Está genial porque te avisa, te pone el cuerpo a tope, hace que, bueno, genera hormonas, ¿no? Pone el cortisol por las nubes, que es esa hormona del estrés, del miedo, para, bueno, te pone el cuerpo a tope para que aprietes a correr, ataques o te escondas, ¿no? Que son las tres estrategias de este miedo más primario y es fantástico. Lo que pasa es que nosotros pues no estamos en una caverna y no va a venir un animal salvaje. Viene la factura del banco, viene un jefe o una jefa o un compañero de trabajo que es terrible, o a lo mejor llegamos a casa y bueno, como a modo de anécdota nos visita nuestro cuñado, pero tampoco es un animal salvaje. ¿Qué pasa? Que nuestros mecanismos de miedo son los mismos, ¿no? Entonces, la forma que tiene nuestro cerebro pues, es irnos soltando consignas que la inmensa mayoría de veces no son creíbles y es lo que llamamos pensamientos de ataque. ¿Cómo son estos pensamientos? Bueno, pues son repetitivos, seguro que sabéis de qué pensamientos estoy hablando, repetitivos, imperativos, absolutos, catastróficos. Algunos son conscientes y otros inconscientes. Pensad una cosa, alrededor del 95% de los pensamientos que tenemos cada día son exactamente los mismos que el día anterior, con lo que a mí me gusta mucho decir que es como si fuéramos a revisar en la basura, a ver si se nos pasó algo bueno y estuviéramos ahí buscando algo interesante, ¿no? De esos pensamientos no vamos a sacar ninguna solución, porque ya no la encontramos ayer, pero es que además son los de anteayer y los del mes pasado y los del año pasado. Por tanto, cuando nos dejamos llevar por estos pensamientos que nos infunden miedo, estos pensamientos de ataque, ¿no? Que fijaos cómo son, ¿no? Son de siempre te pasa lo mismo, nunca vas a conseguir, todo el mundo quiere que nadie te va a hacer caso, ¿no? Siempre hay culpa, hay victimismo, hay impotencia, hay injusticia. Cuando nos dejamos llevar por estos pensamientos, entramos en esa visión túnel, en el piloto automático, porque nuestro cerebro una parte de nuestro cerebro nos está secuestrando y se llama así, ¿no? Es el secuestro de la amígdala y no nos deja pensar, no nos deja pensar
desde nuestro cerebro que se ocupa de razonar, con lo que no nos deja activar nuevas neuronas ni generar conexiones neuronales. Son esos momentos en los que no vemos ninguna solución, ¿no? Por tanto, hay que tener esto en cuenta. Cuando nosotros no gestionamos nuestras emociones, cuando no hacemos este trabajo interior de ver qué nos está pasando, qué mochila de creencias llevamos, vamos por la vida pues atacados, ¿no? Atacados por nuestros pensamientos, viviendo en el miedo, en modo supervivencia, y entonces entramos en una sala, vemos a un compañero o una compañera, a una persona que depende de nosotros, llega tarde y ya pensamos que esa persona llega tarde para maltratarnos porque lo hace a propósito, y estamos secuestrados, somos incapaces de acercarnos a esa persona y tener un diálogo fluido, abrir la mente. Claro, esa persona nos ve modo animal salvaje y hace lo mismo. Claro, alguien podrá pensar, bueno, pues como llega tarde que se fastidie. No, no, porque eso nos pasa con esa persona. Pero es que si nosotros estamos en este modo atacado, no podríamos decir, en este modo alerta, en este modo supervivencia, nos va a pasar absolutamente con todo. Es que vamos a llegar a casa y nos pasará lo mismo. Y al final nos vamos a dar cuenta, y esto nos puede pasar a todos, ¿no? que todas nuestras relaciones funcionan mal, son como trágicas, son como difíciles, y el común denominador somos nosotros. Y eso no nos facilita la vida. A lo mejor sí, a lo mejor estamos haciendo una tarea de dirección, somos directora, director, directivo, directiva, y claro, llegamos y bueno, como vamos a ser atacados, todo el mundo nos tiene miedo. Sí, pero eso no es liderar. Sobre todo, primero porque la gente, cuando la tratas así, no te tiene confianza. Luego lo hablamos, ¿no? No te tiene confianza, no tiene ganas de, no está motivado, no tiene ganas de colaborar, no tiene ganas de dar más de sí, no lo tienes comprometido con la empresa. Y segundo, porque tú llegas a casa y estás mal, estás agotada, estás agotado, ¿no? Te encuentras mal físicamente. Al final esto tiene una factura física y bueno, pues acabas con la arritmia, acabas con temas de estómago, acabas con muchísimos problemas que tienen que ver con el estrés. Y es un problema porque es que además no eres feliz, además no vives una vida en paz. ¿Cómo lo conseguimos, no? ¿Cómo podemos cambiar este esquema? Entrenando nuestra mente, observar estos pensamientos y no engancharnos en ellos, ¿no? Dejándolos pasar. Aquí, por ejemplo, hablamos de cómo frenar este diálogo después de una emoción intensa, ¿no? Yo os decía antes, bueno, llegad a casa y cógete un papel. Cógete un papel, antes os proponía hacer este DAFO, ¿no? Ahora os propongo, pues, apuntar todo aquello que sentís. La gente, yo siempre digo, y lo voy proponiendo, ¿no? Yo a través de acompañamientos de coaching que hago habitualmente, le pongo a la gente a escribirse cartas a ellos mismos, a escribir cartas a otro, cartas que nunca acabamos enviando, ¿no? Pero es una buena forma de poner palabras a lo que estamos sintiendo, porque lo que nos pasa es que no ponemos palabras a nuestros miedos. Y a los miedos, cuando les pones nombre y les etiquetas, se vuelven pequeños y accesibles, ¿no? Y nos permiten seguir adelante, ¿no? Fijaos, aquí empezamos con por qué actuamos como actuamos, ¿no? Vamos a ver este esquema. Yo os decía, nosotros pensamos que la emoción es como el principio del recorrido, ¿no? Ay, pues yo me he sentido mal y esta mañana estaba enfadada, ¿no? Bueno, la emoción no es el principio del recorrido, la emoción es como el final, ¿no? Primero tenemos una herida emocional. Nuestras heridas emocionales es algo que es difícil de ver, no las vamos a descubrir ahora aquí, ¿no? Pero es algo que aprendemos en la infancia, ¿no? Pensad que en la infancia, desde los 0 a los 7 años, todo absolutamente lo que nos pasa se convierte como una especie de mapa, se convierte en una especie de tablas de la ley, a mí me gusta imaginarlo así, y se graba directamente en el subconsciente. Allí, ese día en que volvíamos a casa y nos tiran una pelota y nos piden que la devolvamos, y cuando la devolvemos lo hacemos mal y nos dicen tonta, este tonta está grabado a fuego con una moraleja detrás en nuestro inconsciente. Y luego pues tenemos el resto de nuestra vida para darnos cuenta, a través de las emociones, intentar borrarlo, ¿no? Tenemos unas heridas emocionales, que son
de ellas se deriva una necesidad. Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, pues yo soy una persona que tiene una herida de rechazo, ¿no? Entre otras, ¿no? Pero esta quizás la más destacada. Bueno, pues yo me he sentido rechazada y como me he sentido rechazada, mi necesidad principal, que es la que me genera una motivación, básicamente es, como me ha rechazado el mundo, voy a demostrarle que se equivocó, que merezco la pena y me pongo a demostrar, a luchar, a acumular méritos, a subir montañas, a querer tener medallas en todos los aspectos. Quiero ser la mejor, quiero ser perfecta, ¿no? Os estoy hablando de mi caso. A lo mejor hay alguien que se siente identificado y otra persona que no, ¿no? Su herida emocional puede ser la misma, pero ha decidido que se va a portar muy bien, que va a ser muy buen niño, que va a ser muy servicial, que hará lo que le digan, ¿no? Otra persona, por ejemplo, puede tener una herida de abandono, ¿no? Como se ha sentido abandonada, a partir de ahora va a hacer muchas cosas por los demás porque tiene una necesidad de compañía, de no estar sola. ¿Y cómo ha decidido paliar eso? Con esta estrategia de voy a ayudar a todo el mundo, estoy aquí para los demás, no voy a pensar en mis necesidades, los demás siempre pasan por delante y se convierte en ese tipo de persona que siempre da mucho y recibe muy poco, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Esto es importante verlo, no tenemos una sola herida, tenemos más de una, pero siempre hay una que es como la más destacada, ¿no? Y de estas heridas y estas necesidades, pues hay unas creencias del tipo, es que cuando yo hablo todo el mundo me tendría que hacer caso. Cuando yo siento que algo es verdad, pues todo el mundo tendría que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Hay algunas muy absurdas. Algunas de estas creencias son colectivas, las creemos todos, a base de, pues, de que la sociedad nos las haya ido inoculando, me gustaría decir, ¿no? Y algunas ni nos las planteamos y son inconscientes y otras pues son más particulares. Muchas las compartimos, seguramente muchas de las personas que estáis aquí viendo este webinar, si tenéis una herida de rechazo, compartiríais pues muchas creencias conmigo, ¿no? También podemos compartir con otras personas que tienen otras heridas, ¿no? Pero bueno, la idea es esta. Entonces nos encontramos que pasa algo, es una situación neutra, llego al trabajo, ponemos el mismo ejemplo de antes, ¿no? Llego al trabajo y, bueno, pues soy la responsable de Pepe y Pepe llega tarde otra vez, ¿no? Vale, no mucho, no le afecta mucho al trabajo, ¿no? Ya se lo he dicho muchas veces. Ya sé que llegar tarde, depende en qué trabajo, puede ser una gran incorrección y en según qué otro, pues no es algo tan importante si, bueno, si hay ese pacto, si luego se queda más, si el trabajo sale adelante, ¿no? Pero es un ejemplo. La situación es que Pepe, pues llega 5 minutos más tarde de la hora que tiene asignada. Esto sería una forma neutra, ¿vale? ¿Cómo interpreto yo la situación? Fijaos la flechita, ¿no? Yo no voy a interpretar la situación de forma neutra, no. Yo voy a interpretar la situación en base a la mochila de heridas emocionales, necesidades que tengo y creencias que tengo acumuladas. Si yo soy una persona que, bueno, pues como me han rechazado, me he sentido rechazada, me siento muy ridícula y creo que no tengo autoridad, voy a pensar que Pepe me toma el pelo y no me hace caso. Y Pepe puede, no sé si puede que sea por eso, pero Pepe a lo mejor está pasando por una situación muy difícil y no duerme por las noches. O Pepe es una de esas personas a las que les cuesta mucho ser puntuales. ¿Está bien? No decimos ni que esté bien ni que esté mal. Pero en todo caso, lo que hace Pepe no es una conjura para fastidiarnos la vida. Es decir, no es personal. Y si hablamos con él, tendríamos que abrirnos a poder conocer esta circunstancia y no quedarnos con el enfado y con la primera versión, ¿no? Y eso nos lleva a la emoción. Es decir, pasa algo que es neutro, es un estímulo, el estímulo este va directamente a nuestra caja negra, ¿no? Ahí en el inconsciente, donde guardamos la herida, la necesidad, la creencia, y eso nos pone una emoción, ¿no? Esa emoción puede ser rabia, puede ser tristeza, puede haber muchísimas, ¿no? Pues podemos incluso sentir culpa y a partir de ahí vamos a un comportamiento personal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si no nos damos cuenta, fijaos, de todo en esto que os estoy contando, de la segunda parte de la pantalla, lo que está dentro de este paréntesis, estamos pensando que lo que nos está influyendo solo es el comportamiento de los demás. ¿Cuántas veces
ante una misma situación hay 3 personas, una aplaude porque le encanta, la otra se queda pensativa y la tercera se enfada, que parece que se haya desatado la Tercera Guerra Mundial. Y ha pasado lo mismo. ¿Qué es lo que hace que una aplauda, la otra no juzgue y esté esperando a ver cómo evolucionan los hechos y la tercera esté enfadadísima? La creencia, la necesidad principal y la herida emocional y la información que nosotros tenemos. Esto es la mochila. O sea, la segunda parte es la mochila con la que vamos por la vida y la que nos lleva a actuar en piloto automático, la que nos hace tener esa visión túnel y no nos permite sentarnos y decirle a Pepe: hola Pepe, oye, que últimamente llegas más tarde de la hora, podemos hablar a ver qué pasa, sin sentirnos atacadas o atacados, ¿no? Porque si nos sentimos atacados cuando vamos a hablar con Pepe, lo que nos diga Pepe nos va a parecer una broma y a lo mejor lo que nos está diciendo es verdad. O como mínimo tenemos la necesidad, si queremos liderar, de poder escucharle, ¿no? Y aquí está el modelo entero, ¿no? Este modelo de conversaciones emocionales, que es, como os decía Juan Pedro, es un modelo que pensamos con Juan Pedro, David Carulla, y que habla de esto, ¿no? Si os fijáis, está comentando exactamente lo mismo en una parte de la pantalla y es el nexo que vamos a hacer ahora. En una parte de la pantalla es, aquí estamos nosotros, nuestra mochila, pero es que ahora viene la parte divertida, ¿no? La madre del cordero, que tú vas con tu mochila y te encuentras a Pepe, ¿no? Que viene con su mochila. Y cuando tú le hablas, si estás así con las uñas, ¿no? Si estás a la defensiva, Pepe se va a poner a la defensiva, evidentemente. A lo mejor ya viene sin que tú estés, ¿eh? Porque, a ver, la inteligencia emocional ayuda muchísimo a gestionar las relaciones laborales y evitar conflictos. Pero yo, como digo siempre, no doblegamentes ni cucharillas. No vamos a convencer a todo el mundo porque no se trata de eso, pero vamos a vivir mucho mejor y vamos a gestionar muchísimo mejor y a trabajar en equipo y a obtener mejores resultados y mejor rendimiento porque la gente va a trabajar más tranquila, ¿no? Y bueno, más motivada y más colaborativa y con más compromiso en la empresa, que eso es lo que realmente nos interesa, ¿no? Felicidad y rendimiento al final. Fijaos, en la primera parte, nuestra mochila pasa una situación neutra, yo interpreto la situación como peligro y como que, bueno, me están tomando el pelo y enseguida pues ya me enfado, ¿no? Y eso me lleva a, bueno, pues puede ser desde pegar un grito. Yo tenía un jefe al que quiero muchísimo y tengo relación con él, a pesar de que hace mucho tiempo, como amigos mejor que como jefe, que una vez se enfadó y tiró un teléfono por la ventana. El teléfono era de la empresa, ¿no? Claro, fijaos lo que pasa por no gestionar emociones, ¿no? Luego no sabía dónde meterse, dónde esconderse, porque luego se le pasó y se sintió muy ridículo. Pero fijaos lo que llegamos a hacer, ¿no? Claro, pues reaccionamos así y no sabemos que llevamos una mochila. Pero es que la otra persona, ¿no? La emoción ajena también está pendiente de esa interpretación, tiene unas creencias, tiene unas necesidades y unas heridas. ¿Qué pasa? Que si tú eres consciente de tu mochila en esta parte y sabes que el otro, a lo mejor no sabes qué mochila lleva, pero sabes que lleva una mochila, te das cuenta, empatizas, escuchas, y aquí llega la compasión, que os digo, ¿eh? La compasión es ver al otro con sus infinitas posibilidades y verle capaz. ¿Qué pasa al final? Que eres capaz de observarle sin juicio, ¿no? Sin tener que emitir un juicio sobre lo que está pasando y esperar a ver qué pasa, ¿no? Y eso hace que, bueno, la otra persona, si no se siente juzgada, se relaja, ¿no? Bueno, pues practicar con el ejemplo, ¿no? ¿Qué es liderar? Para mí, fijaos, a mí me acuerdo, me quedé con esta frase porque pensé que era muy buena, de vez en cuando se me ocurre alguna frase muy buena. Estaba en una formación y alguien me dijo, ¿tú qué dirías que es liderar? Y yo dije, liderar es hacer protagonistas a los demás. Bueno, si queréis triunfar en comunicación, esto hay muchos políticos que lo hacen. El problema es que luego igual no cumplen y practican con el ejemplo y no cumplen con lo que habían dicho que harían, ¿no? Pero si tú haces protagonistas a los demás, y ahora veremos qué es hacer protagonistas a los demás, como, mirad, mi hija lo diría, lo petas. Lo petas porque las personas están deseando que alguien les escuche, que alguien les mire a los ojos y que alguien les haga sentir que importan,
que por un momento se les va a escuchar y lo que van a decir importa a alguien, va a ser tenido en cuenta y van a protagonizar algo en su vida. Por tanto, si tú estás gestionando un equipo, pero da igual, porque lo que estamos contando nos sirve para liderar en nuestra vida. Tú puedes ser una persona que forma parte de un equipo que no eres la lideresa, no eres el líder, no eres un directivo, da igual. Tienes un compañero. Si tú le escuchas, esa persona se siente muchísimo mejor. Y eso forja unos vínculos que llevan al compromiso, que llevan a la amabilidad, que llevan a vivir en paz el día a día. Muy bien. ¿Cómo conseguimos hacer protagonistas a los demás? Y aquí viene la segunda parte de lo que tratamos hoy, que es una parte muy importante. Hemos hablado de reconocernos a nosotras mismas, saber quiénes somos, saber qué nos mueve, ver qué llevamos en esa mochila de creencias, ¿no? Esto es muy importante. Claro, lo hemos pasado muy por encima. En una formación nos sentamos, cada uno pues empieza a decir qué siente, explicamos situaciones concretas, solucionamos esas situaciones concretas, nos damos cuenta de los recorridos mentales que hemos hecho y acabamos sacando nuestras creencias. Si acabamos descubriendo nuestras creencias, estamos eliminando la mochila, o sea, vamos vaciando las piedras que llevamos del equipaje y resulta todo mucho menos pesado, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo la segunda parte? La segunda parte es, bueno, ahora que ya sé quién soy, de dónde vengo y las gafas que llevo puestas porque llevo esta mochila de creencias que me hacen distorsionar la realidad, ahora que me he dado cuenta de esto, ¿qué hago? Con referencia a los demás, ¿no? La segunda parte de este liderazgo. Bueno, practicar la escucha activa. Vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Escuchar con todo nuestro cuerpo. Esta es la escucha activa. ¿Qué hacemos? Tipos de escucha. La no escucha. Esta la practicamos muy bien. Esta la practicamos muy bien. ¿Qué es eso? No sé si habéis visto un diálogo de estos a veces entre dos personas y una le está diciendo, es que el otro día fui al médico y me han dicho que tal, porque mi caso es el peor que ha visto el médico y tomo esto. Y al otro lado hay alguien que ni está escuchando a nadie. Dice, pues a mí el médico me dijo que tal, y yo, uy, pero eso no es nada, mira a mí qué me pasa, ¿no? Esa especie de lucha encarnizada a ver quién es la persona que está peor de la sala, ¿no? ¿No habéis visto nunca esas competiciones a ver quién es más desgraciado en el mundo? Que parece que no va a ganar nadie, que para ganar para ganar esa conversación hay momentos que yo creo que hay gente que dice, uy, si me muriera ahora ganaba. Lástima que no me enteraba de nada, ¿no? Pero si me muriera, si me partía un rayo ahora ganaba esta conversación. Pero claro, entonces me quedaba sin poder recibir los aplausos, ¿no? Bueno, pues esta es una escucha que practicamos mucho, que es la no escucha, ¿no? La escucha selectiva, solo escuchamos lo que nos interesa, ¿no? Aquello, parece que estamos esperando a que alguien diga algo y entonces en ese momento conectamos. Y aparte se nos nota, ¿no habéis hablado con alguien ninguna vez que le estás hablando y está así? No sé si veis mi cara, está así, ¿no? Pues eh, no se puede escuchar, no se puede decir nada porque sabes que no te está escuchando. Y después la escucha activa. La escucha activa es cuando realmente estamos escuchando, nos damos cuenta de la situación, recibimos la información, está muy bien, escuchamos con el cuerpo, la otra persona se siente escuchada, no damos opiniones. Y luego viene la escucha empática. La escucha empática es cuando nos damos cuenta, además de la información, de qué está sintiendo, ¿no? Nos ponemos un poco en su piel, ¿no? Vamos a ver cómo podemos practicar esta estrategia de escucha activa. Aquí quiero decir algo que es muy importante. Mirad, no hace mucho estaba haciendo una formación con unos jóvenes estudiantes y para ir a entrevistas de trabajo me preguntaban que cómo podían hacer para demostrar que estaban seguros, para demostrar que confiaban en ellos mismos, para demostrar que estaban escuchando al reclutador, a la persona que les está haciendo la entrevista. Y yo les decía algo que me parece súper obvio. Yo os puedo hablar de esta estrategia de escucha activa, os puedo decir qué lenguaje corporal tenéis que tener para que el otro se dé cuenta de que escucháis. Sí, pero hay algo por encima de todo que es infalible. Si queréis que alguien se dé cuenta que le escucháis, escuchadle. Es infalible, o sea, no hay nada mejor. Escuchad de verdad. Por tanto, esta estrategia, todo lo que estoy comentando,
parte de una base. Quieres aprender y quieres entrenarte para conocerte a ti mismo y escuchar a los demás, aprender a comunicar. Tienes que abrir la mente, porque si no, estrategia de escucha activa, la mirada, ¿no? Hay que mirar a las personas. Si queremos hacer protagonistas a los demás, tenemos que mirarles a la cara. La gente, ¿por qué? Bueno, porque luego hablaré un poco del lenguaje corporal, que es algo en lo que también formamos y es muy importante. Cuando tu mirada es huidiza, puede ser que estés muy nerviosa o muy nervioso, pero la gente lo que va a pensar es que escondes algo. El lenguaje corporal es así, ¿no? Por tanto, ¿cómo escuchar? Mirar. Mirar es escuchar. Si no puedes hacer nada de todo lo que apunte aquí, la mirada hay que mantenerla, no compulsivamente, pero hay que mantener la mirada. Los gestos, ¿no? Hay que asentir. No podemos estar ahí mirando, hay que asentir, hay que tener una actitud, un lenguaje corporal, ¿no? La posición corporal, que no es esta del dibujito, ¿no? Sino que es en escucha, que no se te vea que estás cogiendo el bolso para marcharte con dirección a la puerta, no. Y si lo tienes que hacer, dices, yo a veces lo he hecho, cojo el bolso pero te estoy escuchando, ¿eh? Es que lo tengo allí y estoy sufriendo por el bolso, pero estoy aquí y estoy contigo. No pasa nada, lo podemos decir. Una posición corporal un poco adelantada, ¿no? Mientras estamos asintiendo. Que la persona, bueno, poder parafrasear lo que nos están diciendo. Si acaban de hablarnos y no podemos hacer un resumen y no podemos hacer una pregunta y no podemos, sobre todo, por ejemplo, si hacemos una pregunta del tipo, antes has dicho esto, ¿de verdad? Claro, que vean que hemos escuchado, que retenemos palabras, escuchamos con el cuerpo, escuchamos con todos los sentidos, ¿no? Gestionar nuestras emociones mientras estamos escuchando. Si estamos sintiendo, estamos sintiendo. Si alguien nos está contando algo, pues que es emotivo, hay que estar ahí. No podemos estar riendo si nos está contando una tragedia para ella o para él, ¿no? Un silencio. Cuando estamos escuchando, no estamos juzgando. Estamos en un silencio respetuoso. No necesitan que les demos la solución, necesitan que estemos muchas veces, ¿no? Necesitan saber que están protagonizando y que son importantes en ese momento, ¿no? Y sobre todo controlar ese diálogo interior. No podemos, no escuchamos. Si cuando estamos escuchando a alguien estamos pensando y ahora le diré eso y quedará muy bien, no estamos escuchando. No estamos escuchando porque ahora, en ese momento, por eso os digo que la idea es, vamos a parar el mundo porque ahora te escucho. Voy a abrir la mente y aunque lo que tú me digas no sea bueno, lo que yo creo, aunque contradiga mi opinión, igual es que no me estás hablando muchas veces para que te diga mi opinión. Solo quieres que te escuche y ya está. No juzgas, no etiquetas, no hace falta que des soluciones y sobre todo eso de yo en tu lugar no hubiera hecho lo mismo. Tú en mi lugar hubieras hecho lo mismo, evidentemente, porque serías yo, llevarías mi mochila, tendrías mis padres, estarías en mi trabajo y esta mañana hubieras desayunado lo que yo he desayunado. Por tanto, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, ¿no? Porque seríamos la misma persona, ¿no? Y esta retención de ideas, ¿no? Esta capacidad luego para hacer preguntas, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? Entonces, hablemos de la empatía. La empatía va un poco más allá. Una vez hemos hecho esto, ¿no? Que hay una escucha empática, bueno, pues darnos cuenta de qué está sintiendo esta persona, ¿no? Pensar, si yo estuviera en su piel, ¿cómo me sentiría? A lo mejor esa persona nos ha pedido, estamos hablando con alguien, no sé, Pepe, ¿no? Nos ha venido a hablar Pepe y nos cuenta que no puede dormir por las noches, bueno, pues porque bueno, su mujer se ha quedado sin trabajo y con lo que cobra no llegan y no saben si van a pagar la hipoteca. Menudo problemón, ¿no? Bueno, claro, si escuchamos a Pepe desde en mi casa entrando sueldos no me lo puedo imaginar, no vamos a poder ser empáticos. Tenemos que imaginarnos cómo estaríamos en su situación, sin apegarnos a ella, porque claro, si nos apegamos a ella, puede ser podemos no ayudarle, ¿no? Podemos enfatizar, ¿no? Podemos incluso ayudar a victimizarle más, ¿no? Y aquí he puesto porque quería hablar antes de la comunicación desde el punto de vista de la empatía. Quería hablar del lenguaje corporal, porque antes estábamos citando el lenguaje corporal. Fijaos una cosa,
las primeras impresiones son muy importantes. Son tan importantes que 7 segundos es una cifra básica. 7 segundos es lo que tarda nuestro interlocutor en decidir si confía en nosotros, si va a hacer negocios con nosotros, si se puede fiar, si nos dejaría a su hijo los domingos por la tarde, si vamos a liderar bien. Esa es la primera impresión. ¿Por qué? Bueno, pues antes os hablaba del miedo del hombre y la mujer de las cavernas. Bueno, pues nuestro lenguaje corporal, del que todos somos máster en lenguaje corporal, porque todo lo que se estudia en lenguaje corporal, yo he estudiado en varios lugares, ¿no? Sobre todo en temas de teatro, de cara al periodismo y luego también relacionado con la comunicación. El lenguaje corporal y lo que se estudia de él está basado en las impresiones que tienen las personas. Cuando estás en una sala, la persona que menos libros ha leído y menos formaciones ha recibido sobre lo que sea, es un técnico específico en lenguaje corporal que sabe si le estás mintiendo. ¿Por qué? Bueno, porque somos animales, porque nuestro sistema de recepción del lenguaje corporal va directamente al subconsciente, ¿no? Y es el mismo que ese hombre y esa mujer de las cavernas que en 7 segundos necesitaban decidir si la persona que tenían delante era su cena o era un compañero o compañera para ir de caza. Porque la cosa tenía que ir rápida, porque la vida era muy dura en esa época, ¿no? Por tanto, el sistema es prácticamente el mismo. Ahora no nos cenamos a nadie, pero decidimos si hacemos negocios con él, decidimos si le contratamos, decidimos si nos está mintiendo o no, si es un buen líder o no, y si nos dejamos guiar por él, si nos comprometemos con la empresa, ¿no? Decidimos si esa persona que para nosotros representa la empresa es de fiar y vamos a dar el callo, ¿no? Como se dice, si nos está motivando o nos está tomando el pelo. Hay algo que a mí me cambió la vida y siempre lo cuento, ¿no? El día que descubrí que las personas que nos están viendo saben qué pensamos. No lo saben conscientemente, pero a partir de nuestros gestos y nuestro lenguaje corporal están decidiendo constantemente si somos coherentes o no. La coherencia es uno de los atributos, ¿no? de un buen líder. Fijaos una cosa, de lo que nos queda de cada vez que comunicamos. Y ahora estoy hablando, ¿no? Estoy hablando aquí con vosotros y vosotras, vale. De lo que estoy diciendo, vosotros me veis solo una parte, ¿no? Vale, yo he estado gesticulando, en el tema online es más complicado. Bueno, imaginad que tenéis a vuestro jefe, vuestra jefa, vosotros estáis dando una charla como directivos, directivas, vale. De la gente que os va a ver, vosotros estáis muy preocupados y preocupadas por el mensaje que estáis dando y es lógico. Bueno, pues que sepáis que del mensaje que dais, el 55% de lo que le va a llegar a la otra persona tiene que ver con el lenguaje corporal que estáis utilizando. Y no me refiero a gestos raros, no, vuestra posición, la posición de los pies, la posición de vuestro tronco, la mirada que tenéis, los gestos que hacéis. Por tanto, no se puede mentir, porque el lenguaje corporal está directamente ligado al subconsciente y es muy genuino. Ahí no hay trampa ni cartón. El 38% es lo que se llama el lenguaje paraverbal. El tono, el énfasis, claro, no es lo mismo decir confío en vosotros que confío en vosotros, ¿no? Claro, no es lo mismo, ¿no? Pues eso también cuenta. Y el resto, un 7%, son las palabras que tanto tiempo habéis estado para escoger. Que sí, que importan en un mensaje escrito. Pero pensad algo, si además en la sala piensan que estáis mintiendo, la importancia del lenguaje corporal en ese momento pasa del 55 al 93%. Con lo que ya lo que habéis dicho no importa. Es, mira qué chula, qué chulo, cómo ha entrado en la sala, se sienta, no espera a nadie. Todos esos gestos están hablando de quiénes somos, ¿no? Hablamos un poco de las fases de la empatía. Hablábamos antes, la identificación, me doy cuenta de qué está sintiendo la otra persona. ¿Cómo me doy cuenta de cómo me afectaría a mí? Me pongo en esa situación y cómo repercute eso en su vida y repercutiría en mi vida. Y luego una separación. Esta separación es muy importante. ¿Qué nos pasa? Que normalmente
Nos pensamos que la empatía es hablar con alguien y decirle, no, si no pasa nada, tranquilo, todo va a ir bien, ¿no? Y eso depende de la situación en la que esté, es como una patada en el trasero. Es que no, hay mucha gente que tiene la manía de hacer eso, ¿no? Va a un funeral y quiere que la persona que acaba de perder a alguien y que está de duelo y que tiene todo su derecho en pasar las fases del duelo, se anime enseguida, porque así él o ella estará más contenta, ¿no? Es como si nos molestara que los demás estén pasando por una situación difícil, pero tienen todo su derecho, ¿no? Por tanto, la empatía tiene que respetar los tiempos, ¿no? Y ya vamos a esta última parte. No sé cómo vamos de tiempo, Juan Pedro. Pues ya llevas 55 minutos. Ya me he pasado. Vale, bueno. Es que esta parte es importante. Acabamos con esto y es muy importante, y luego que si hay alguna pregunta, pues quede tiempo a hacerla. Estrategia de comunicación empática. Este modelo está basado en el modelo de comunicación no violenta, ¿no? Que esta es una parte importante. De esto es muy importante hacer muchos ejercicios porque nos cuesta mucho, ¿no? ¿Cómo es esta estrategia, no? Fijaos. Tiene 4 pasos. Y yo antes decía, las situaciones son neutras. ¿Qué nos pasa? Que normalmente cuando tenemos una situación de conflicto con alguien, vamos a hablar con esa persona y decidimos decirle, mira, es que tú me has hecho esto, ¿no? Entonces la otra persona, claro, se crispa, yo te he hecho esto, porque claro, es una percepción. Es que aquí estamos hablando de percepciones todo el rato, ¿no? No, descripción neutra. Aquí por lo que se opta es, yo me siento así, porque la otra persona no puede decirte que no te sientas así, o sea, puede decirte que no te ha ofendido, pero si tú le has dicho, cuando tú me has comentado o me has dicho esas frases, yo me he sentido ofendida, aquí no te puede decir nada, porque tú no le estás acusando de nada. Es decir, lo mejor sería ir a describir la situación y no hacerlo con acusaciones, ¿no? Quitemos las culpas siempre son muy malas en la ecuación, ¿no? Estamos comunicando la emoción que nos está provocando esta situación y estamos diciéndole que tenemos una necesidad, ¿no? Comunicar la voluntad de conciliar nuestras necesidades, es decir, mira, pues yo lo que quiero y necesito es esto, me gustaría saber qué necesitas tú, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Si pasa esto, ¿qué es lo que a ti te gustaría? ¿Qué necesitas tú para solucionar la situación? Y luego consensuar y pedirle, ¿cómo podríamos actuar para solucionarlo, para que en esta situación que nos pasa cada día, en el almuerzo, en el trabajo, en una reunión, tú puedas salir satisfecho y yo pueda salir satisfecho, ¿no? ¿Qué plan de actuación podemos tener? Bueno, pues yo intentaré esto, tú intentas aquello, yo vendré más preparado a la reunión porque a ti te parece que no. Bueno, si lo hacemos de forma poco agresiva y no vamos a atacar al otro enseguida, describimos la situación, tú, por la mañana pasa esto, yo me siento de esta forma, yo lo que necesito es esto, ¿qué necesitas tú? ¿Consensuamos una estrategia? Bueno, esto con ejemplos se ve mucho más fácil, ¿no? Y aquí salen situaciones muy divertidas porque es lo que decía yo antes, ¿no? De Pepe llega tarde para fastidiarme, ¿no? Claro, no podemos ir a decirle, es que tú llegas tarde cada día para fastidiarme, ¿no? Claro, no es eso. Pepe se va a poner así de uñas, ¿no? Como decía, no. Ahí no estamos describiendo la situación neutra, ¿no? Bueno, es que llegas unos minutos más tarde de la hora que tienes asignada. Y a mí eso me hace sentir mal porque creo que no tienes respeto por el trabajo ni por los demás. Necesito que esto cambie para gestionar mejor. ¿Qué necesitas tú, no? ¿Por qué te está pasando esto, no? Bueno, ¿qué podemos hacer para que tú puedas solucionar esta situación? Y yo también, porque yo lo que quiero es que todo el mundo rinda, ¿no? Hay muchas formas de comunicarlo, ¿no? Y luego, así ya de repaso, para ir más en general, no nos olvidemos, la comunicación en liderazgo pasan por la humildad, ¿no? La honestidad. No importa, nos equivocamos, lo decimos, no sabemos cómo se soluciona, preguntamos, pero desde la fuerza, desde el autoconocimiento, desde la fortaleza, si preguntamos desde la pusilimina, no sé cómo se llama esa palabra, si nos mostramos pusilánimes, es normal que la gente no nos sienta seguros o seguras, pero si comunicamos nuestras dudas
desde la asertividad, desde el manejo de las emociones, y somos personas que ya hemos ido demostrando todo esto que antes comentábamos, no va a haber ningún problema, ¿no? Porque lo que cuenta es ser humilde, ser honesto. Y aquí he puesto propósito, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues cómo comunicamos. Comunicamos con emoción, contamos historias, está muy bien, somos coherentes y, como os decía, la empatía, ¿no? Esto es un poco a modo de repaso. Y aquí he puesto una palabra que es el tema del propósito, ¿no? Fijaos el cambio, liderar, cómo ha ido cambiando lo que era una jefa, lo que era un jefe antes, ¿no? Del miedo a la confianza, ¿no? Imponer la autoridad a través del miedo no funciona porque a la gente la dejas sin creatividad, sin capacidad de venir a comentarte los problemas que luego tú puedes ayudar a solucionar. Dejas de tener cómplices, dejas de tener embajadores de marca, ¿no? Lo contrario, el miedo es la confianza. Y aquí un tema importante, en el cerebro se activan las mismas zonas con ambas emociones. Por tanto, si tienes a la plantilla sometida y asustada, no está confiada, no se compromete, no va a dar más de sí, no va a ser creativa, no vas a tener un equipo de personas preparadas para rendir, ¿no? O hay miedo o hay confianza, ¿no? La confianza exige dejar de querer controlar a las personas y cuando confías eres más eficiente porque ya no necesitas invertir energía en controlar. Todo esto es un proceso, ¿no? No lo conseguimos del día al otro, de un día para otro. Y yo al final creo que esta es una de las cosas más importantes y qué es lo que cambia, ¿no? Yo antes decía, todas estas estrategias de comunicación, la escucha empática, cómo te mueves, qué postura tienes, todo esto es muy importante, sí, podemos hacer una formación y yo os puedo decir cómo os tenéis que mover, ¿no? Qué gestos tenéis que hacer para ser más seguros, para que la gente note que les escucháis. Pero lo que realmente cambia es esa apertura mental, ese cambio de paradigma mental y trabajar y vivir desde el propósito. ¿Para qué estáis haciendo lo que estáis haciendo? Cuando tú entras en una sala llena de personas que dependen de ti y son tu equipo, ¿cuál es tu propósito? ¿Convencerles para salir adelante? Crear un equipo, generar confianza. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿No? Eso es lo que te mueve. Eso es lo que hace que al final no importe si tienes un mal día, no importe el vestido que llevas, no importe, bueno, no importen tus debilidades, no importa nada de todo eso, porque eres uno con tu propósito y eso hace que tu comunicación pues sea más fluida y puedas salir adelante y las personas que te ven lo perciban directamente, ¿no? Aquí unas claves, ¿no? Comunicarte con humildad, preguntar, os lo decía, ¿no? Para liderar desde el propósito, darnos cuenta de cómo nos sentimos mal, no nos mostramos vulnerables, no nos da miedo mostrarnos vulnerables, atendemos a las emociones ajenas. Y aquí, pues, ¿no? Liderar, como os decía, es cambiar nuestra forma de pensar y de actuar y practicar. Y aquí, bueno, os recomiendo, aquí estoy yo con Juan Pedro y con David Carulla, ¿no? Os recomiendo que os apuntéis al canal. Antes lo decía Juan Pedro, ¿no? Porque hay muchos capítulos, recursos totalmente gratuitos. ¿Cuántos son? 129 ya con el que hemos, como el Sí, que hemos sacado hoy. con el de hoy. Con el de hoy, 129 capítulos con situaciones concretas de la vida diaria en casa y en el trabajo. Hay muchas que son para todo y hay muchas que son solo para un ámbito, ¿no? Pero en el ámbito laboral hay muchísimas de cómo gestionar situaciones conflictivas en el trabajo que creo que pueden ser muy útiles. Aquí mis redes por si os interesan y bueno, pues aquí ya si me deja dejar de compartir, aquí ya lo dejo. Y hasta aquí un poco la información. Si alguien tiene una pregunta, pues encantada de responder. Muchas gracias, Mercè, por A compartir vosotros. tanta información. Sí, es Eh, mucha, mucha. te traslado una pregunta del chat de Coral que dice que una vez que tienes las herramientas para mejorar la comunicación y todo lo que has explicado y tratar de mejorar las cosas, ¿cómo iniciar una conversación para que la otra persona no se sienta atacada o juzgada? Sí, bueno, muy buena pregunta.
Yo antes lo destacaba, fijaos que es el modelo este de estrategia de comunicación empática que yo decía que está basado en comunicación no violenta. Básicamente se trata de no, tenemos que hacer un esfuerzo por percibir la situación desde un punto de vista neutro. Es decir, yo antes lo comentaba, ¿no? No puedes ir a decirle con reproche, es que tú haces esto, ¿no? Porque es lo que hacemos. Es que hoy te has pasado un montón, porque tal, es que ya estoy harta de que ese tema, ¿no? Que ya estoy harta que llegues tarde, ¿no? Claro, eso nos desahoga muchísimo, pero no soluciona el problema, porque un golpe con el puño en la mesa desahoga mucho, quedas ahí como, bueno, una autoridad increíble, ¿no? Pero no soluciona nada, la otra persona se enfada, se pone de uñas, como yo decía, y nosotros continuamos teniendo el problema. ¿Cómo lo solucionamos? Primero, tranquilamente, respirar hondo antes de iniciar la conversación, ¿no? Permitirnos prepararnos, ¿no? Respirar hondo. Hacer este trabajo mental, claro, fijaos que aquí me pregunta cómo. Bueno, es que tendríamos que llevar hecho para que todo esto funcione, ¿no? Ir practicado esto de, claro, ¿por qué yo, a mí me enfada esto que voy a comentar? Por ejemplo, Pepe llega tarde, ¿no? Como yo lo decía, o puede haber mil ejemplos. Claro, tengo que descubrir, antes de ir a la conversación, que a mí me molesta que Pepe llegue tarde, porque como soy una persona que me molesta que no me hagan caso, porque me siento muy rechazada, estoy hablando de mí en este caso, pues claro, voy ya como, sí, claro, como a mí no me hacen caso, ¿no? Que ahora van a ver, ¿no? ¿Qué se ha pensado este, ¿no? Claro, yo llevo un bagaje, yo llevo un equipaje, yo tengo que ser consciente de mi equipaje de creencias y de emociones y de mis heridas emocionales. Una vez yo he hecho ese trabajo, yo ya voy percibida y digo, ah, claro, este llega tarde y a mí me sienta muy mal porque yo necesito que no lo haga porque no me siento respetada. Bueno, claro, pero él seguramente no lo hace por eso, tiene su problema. No está bien que lo haga, pero no es una cosa personal. Por tanto, yo respiro y me doy cuenta cuando voy a la conversación que, que no es algo, o sea, que no es algo personal, que tengo que mantener una distancia. Entonces ya no le digo, estoy harta que llegues tarde, ya está bien. No, no le reprocho. No quiere decir que le vaya a dar un premio, ¿eh? No, nadie dice que le vayamos a dar un premio por llegar tarde, evidentemente que no. Bueno, pues describir la situación neutra. He notado, si puedes tener los papeles del registro, ahora que yo creo que se ficha en todas partes, ¿no? Mira, últimamente he visto que aproximadamente llegas una media de 5 minutos más tarde de la hora que tienes asignada para la entrada. No llegas tarde ni ya está bien. Vale. Mira, yo podemos preguntarle incluso qué está pasando antes de decirle, es que a mí, pues esto, claro, no me hace sentir cómoda porque hay muchos compañeros y compañeras tuyas que llegan a su hora, no va bien para el desempeño del trabajo, para repartir, pues, yo qué sé, el trabajo que se tenga que hacer, depende del trabajo que haga cada uno, es un problema. Bueno, yo, oye, me siento molesta, no pasa nada, porque si nosotros le decimos lo que sentimos, esa persona nos puede rebatir si lo que hace está bien o mal, porque tendrá su percepción, ¿no? A partir de su equipaje también, pero no nos puede discutir lo que nosotros sentimos. Entonces, le preguntamos qué está pasando, ¿no? Mira, yo necesito que tú llegues pronto, porque es que si no, no puedo trabajar. Y le preguntamos cuál es su necesidad, le preguntamos por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Y entonces le decimos, oye, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Qué puedo poner yo de mi parte para que esto no pase? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo ayudarte de alguna forma? La otra persona también tiene que poner de su parte. Bueno, pues a mí me gustaría, si la otra persona no lo dice, a mí me gustaría que tú pusieras esto de tu parte para solucionar este problema, ¿no? Uy, se me ha ido, perdón. Para solucionar este tema, ¿no? Se trata de que no se perciba agresividad y de que sea un pacto para salir adelante en el cual, pues, las dos personas tienen algo que ganar, ¿no? Primero la solución del conflicto y luego, pues, la paz en el lugar de trabajo, ¿no? El clima laboral que se verá favorecido, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues pasa algo tan fácil que si esto sale bien, la próxima vez que esta persona pueda tener un problema, esta persona u otro del equipo, porque todo esto se sabe, ¿no? En lugar de esperar a que degenere,
como nos tienen confianza porque saben que con nosotros se puede hablar, vendrán y te dirán, mira, es que me está pasando esto, y antes de que vaya a más, me gustaría saber si lo podemos solucionar, ¿no? O que lo tengas presente. Y así se va haciendo como un tejido, ¿no? De relaciones que al final pues mejoran muchísimo el clima laboral y el rendimiento, evidentemente, porque al final, si estamos en una empresa, lo que cuenta es rendir, ¿no? También. Muy bien, pues estamos, bueno, te he dado las gracias, Muchas Coral. gracias. Estamos sobrepasados de tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo podemos hacer si queréis. Y si no, pues paramos aquí, como queráis. Incluso si alguien quiere abrir el micrófono, podría preguntar de viva voz. ¿Todo claro? Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Supongo que quedarán ahí en el tintero. De todas formas, ahí has dejado tus datos. Si quieres, pongo tu correo electrónico Sí, en el chat por si alguien que te quiere contactar y preguntar. Merced.roura, ¿no? sí. @gmail.com. Y si alguien quiere hacerle llegar algún tema más concreto a Merced, pues ahí tiene su correo y seguro que Merced contesta encantada. Rauda y veloz. Bien, pues nada, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por estar ahí, por asistir, aunque ahí yo veo que habéis aguantado hasta el final a escuchar a Merced. La verdad es que Gracias. comunicas muy bien, Merced, gracias, es un gusto escucharte. Sí, no sé si he ido Eh, muy rápido porque había mucha información para compartir y quería que, bueno, me gusta bueno, ser sí. exhaustiva, ¿no? Y Pero luego bueno, queda grabado, con lo cual pueden claro, repasarlo, ¿eh? Y podrán verlo más tranquilamente si quieren o hacerlo con calma, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Gracias, Mercé, por acompañarnos. gracias. Es un privilegio tenerte aquí. Y nada, lo dejamos aquí, que descanséis ahora a digerir y masticar todo esto que nos ha contado Mercé y a practicar. Así que nada, buenas tardes, buenos días, que tengáis feliz día, feliz noche, depende de donde estéis. Y gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias. Adiós, Mercé. Adiós a Adiós. todos.